Dios les bendiga a todos, hermanos. Un saludote, gracias a los que se están suscribiendo a nuestro canal y por darle like a estos estudios bíblicos. Y bueno, pues vamos a comenzar el día de hoy, hermanos. En el libro de Miguel de Cervantes, llamado Don Quijote, famoso Don Quijote de la Mancha. Este era un personaje, hermanos, que había leído muchos libros acerca de caballeros y llegó un momento donde enloqueció y pensó que él era un caballero también. Y es muy conocido por todos que en ese libro él peleaba contra molinos de viento, pero él decía que veía gigantes y que eran gigantes a los que él tenía que derrotar. Era en su locura, ¿verdad? Y cuando alguien pelea contra un enemigo imaginario, se le menciona como que está peleando contra molinos de viento, porque ese enemigo no existe y simplemente lo está viendo en su locura. Algo similar pasa, hermanos, con la guerra espiritual, porque los cristianos no solo están peleando de una forma equivocada, como ya mencionamos en los dos estudios anteriores, atando, que no es una práctica bíblica, desatando o reprendiendo a los demonios, sino que al mismo tiempo, hermanos, están peleando contra enemigos que no existen. A todas las cosas malas que le pasan al ser humano, ellos les llaman espíritus y enseñan que en la guerra espiritual hay que pelear contra esos espíritus, de manera que no solo las armas que están usando están mal, sino que el enemigo contra el que están luchando, hermanos, también está mal. Ellos dicen, todo lo que te pasa es por un demonio, es por un espíritu y tienes que ser liberado, obviamente por ellos. Los brujos, hermanos, te dicen, te sientes cansado, te sientes débil, te sientes triste, te sientes cualquier cosa que tú sientas que te esté pasando. Ellos dicen, te están haciendo brujería. Bueno, pues los de la guerra espiritual, la cual lamentablemente es muy similar a la brujería, esta guerra falsa que están haciendo, dicen, si tú te sientes cansado, entonces tienes un espíritu de cansancio. Y ese espíritu tiene que ser reprendido, tiene que ser atado, tiene que ser echado fuera. Y esto no es así, hermanos. Si tú te sientes cansado, pues tienes que descansar, ¿verdad? Si tú estás pasando por una situación de escasez, de pobreza, el brujo te dice, te tienen brujeado, ¿no? Te hicieron un trabajo y por eso estás pobre, por eso tienes siempre escasez. En la guerra espiritual, un cristiano que está pasando por pobreza, por escasez, dicen, tienes un espíritu de escasez, un espíritu de miseria, y lo reprendemos y lo atamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Y tal espíritu, hermanos, no existe tampoco. Hay espíritus, dicen ellos, que dominan las ciudades donde ellos ven que hay muchas balaceras, ¿verdad? Muchos asesinatos, y dicen, esa ciudad está bajo un espíritu de violencia. Y ese espíritu tiene que ser atado, tienen que ungir la ciudad, tiene que ser quemado con la sangre de Cristo, tiene que ser reprendido, hay que ayunar y todas las armas falsas que utilizan en la guerra espiritual. A final de cuentas, hermanos, después de que practicaron todas esas cosas, la ciudad sigue exactamente igual. ¿Por qué? Porque no es un espíritu. Cuando hay una persona que no es creyente, dice, ese tiene un espíritu de incredulidad. Ahora, si una persona, por ejemplo, tuvo un aborto o tiene amenaza de aborto y llega a las garras de estas personas, ellos les van a decir
que es un espíritu de aborto, hermanos. Imagínense nada más hasta dónde llega la ignorancia de estas personas. Es un espíritu de aborto que tiene que ser echado fuera, atado, reprendido. Tiene que ser la persona liberada, porque si no, pues obviamente va a terminar abortando. Por eso les digo que es muy similar a la brujería. Si alguien, hermano, se quiere suicidar, estas personas le dicen que tiene un espíritu de suicidio, y supuestamente ellos echándolo fuera, o reprendiéndolo, o atándolo, o ungiéndolo, o ayunando, pueden hacer que esa persona ya no tenga esos deseos de suicidarse. Pero eso no funciona así, hermanos. Un espíritu, mencionan también espíritu de sueño. He escuchado eso, porque todo lo que a usted le pase, cualquier cosa que me diga, puede ser, según ellos, un espíritu. Si fuera un espíritu de sueño, hermanos, pues yo lo hubiera echado fuera, porque sí hay de repente varios hermanos que se nos duermen en los estudios, ¿verdad? Había una hermana que siempre decimos, no digo nombres, pero pues se quedaba dormida en los cultos, y eso no significa, hermanos, que ella esté bajo un espíritu de sueño. Significa que tiene sueño, significa que está aburrida, significa que su carne empieza a sentir, pues sí, esa sensación de que no le agrada la palabra de Dios, se aburre y pues se queda dormida, ¿verdad? Hay una historia, ahorita me acordé, de una viejita que dicen que se está durmiendo en una congregación. Ahí está cabeceando y se va para enfrente y se va para un lado y ya ve bien borroso al pastor que está predicando enfrente. Y de repente, hermano, la viejita se queda bien dormida y de repente se va para adelante y se golpea en la cabeza con la banca de enfrente, ¿no? Se da en la mera frente. Y se levanta toda enojada la viejita y dice: ay, mugroso diablo, dice, no nada más me dormiste, dice, también me pegaste. ¿Por qué? Porque le echan la culpa de todo al diablo y dicen: el diablo es el que me durmió, es un espíritu de sueño que vino sobre mí. Pero no es así, hermanos. Espíritu de divorcio, dice, no, pues si tú ya te divorciaste varias veces, ¿verdad? O si estás en proceso de divorciarte, es porque hay un espíritu de divorcio ahí en tu casa. Es brujería eso, hermanos. Cuidado con esos. No existe el espíritu de divorcio. Si hubiera existido, nuestro Señor Jesucristo, cuando platicó con la samaritana, ¿se acuerdan? Que ya llevaba 5 maridos. En lugar de confrontarla con su pecado y decirle que ya llevaba 5 y que con el que estaba ahorita no era su marido, para que ella se arrepintiera, le hubiera echado fuera el espíritu de divorcio, hermanos. Pero nuestro Señor no lo hizo así. Dicen, hay espíritu de temor, espíritu de tristeza o espíritu de angustia. Y esas son actitudes que podemos tener, hermanos, por diferentes circunstancias. Podemos tener temor, podemos tener tristeza, podemos estar angustiados, pero no son espíritus que nos están controlando o que nos están causando eso. Ellos dicen, hermanos, que todas las enfermedades, todas son causadas por un espíritu. ¿De dónde sacan esto? Ahorita vamos a leer unos pasajes donde ellos interpretan, hermanos, equivocadamente todas estas cosas. Si usted tiene una enfermedad, para ellos tú estás endemoniado. ¿Por qué? Porque tienes un espíritu de algo. Usted dígame qué enfermedad tiene y yo le digo qué espíritu dicen que tiene. Si usted tiene, por ejemplo, osteoporosis, dicen que es un espíritu de osteoporosis. Si tiene diabetes, es un espíritu de diabetes al que hay que reprender, al que hay que atar, al que hay que echar fuera, cosas que ya vimos que no son así, hermanos, y que al igual que Don Quijote están peleando contra molinos de viento, contra enemigos imaginarios. No existe el espíritu de diabetes, espíritu de glaucoma, espíritu de cáncer, espíritu de sida, espíritu de migraña, espíritu de ceguera, espíritu de sordera. No existe nada de esto, hermanos.
Ellos piensan que sí, y que todos los enfermos están en el desagrado de Dios y están endemoniados, pero no es cierto, hermano, no existe nada de esos espíritus. También le atribuyen a obras de la carne. Si usted practica una obra de la carne, ellos no la ven como una obra de la carne, ellos la ven como un espíritu. Espíritu de adulterio, espíritu de fornicación, espíritu de avaricia, espíritu de idolatría. ¿De qué más? A ver, hermanos, díganme qué más han oído por ahí. Espíritu de hechicería, espíritu de celos. Si usted es celosa, hermana, usted no tiene un espíritu de celos. Usted está celosa por su carne y tiene que arrepentirse. Espíritu de pleitos, espíritu de alcoholismo, hermanos, espíritu de drogadicción, espíritu de tabaquismo, espíritu de división, espíritu de chisme, espíritu de rebeldía, hermanos. Imagínense si la rebeldía fuera causada por un espíritu, solo fuera necesario decirle que se salga de nuestros adolescentes y ya con eso estarían libres, pero no es así, hermano, no son espíritus. Ahora, vamos a ver unos pasajes bíblicos para ver si estos fueran espíritus, ¿por qué el apóstol Pablo no los echó fuera? Porque ya vimos que reprender y atar, eso no es bíblico, hermanos. Y si no lo ha escuchado, escuche la primera parte de esta serie que se llama Atar y desatar, con signo de interrogación, o la segunda parte que se llama Reprendiendo al diablo y a los demonios, con signo también, donde hablamos de esos temas. Vamos a ver, hermanos, Filipenses capítulo 4, versículo 11. Filipenses 4:11, está escribiendo el apóstol Pablo después de haber recibido una ofrenda y después de estarles dando gracias por ella a los filipenses. Y dice Pablo: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido, dice, a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo, hermanos, en ocasiones pasaba por tiempos de escasez y por tiempos de abundancia, como los pasamos todos en este mundo. Y él, cuando pasaba por tiempos de escasez, no creía, hermanos, que fuera un espíritu de pobreza, un espíritu de miseria al que había que echar fuera. ¿Sí he escuchado eso en las congregaciones? Espíritu de pobreza, espíritu de miseria, te ato, te reprendo y te echo fuera en el nombre de Jesús. Todas esas son tonterías, hermano. No se debe atar, no se debe reprender, y no existe el espíritu de miseria ni el espíritu de pobreza. ¿Se da cuenta la guerra espiritual que está haciendo la iglesia? No tiene ningún fundamento bíblico, hermanos. Ahora, el espíritu de sueño, hermanos. Vamos a ver los Hechos capítulo 20, versículo 7, donde el apóstol Pablo estaba predicando y dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Pablo predicaba largo, hermanos, para aquellos que pues se aburren, ¿verdad? Dice: y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven, fíjese bien, llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo. Por cuanto Pablo disertaba largamente, por eso estaba rendido de un sueño profundo, porque ya iba a ser la medianoche, porque Pablo se había tardado mucho, no porque tuviera un espíritu de sueño. Vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Bueno, ahí el apóstol Pablo
hace un milagro por medio de nuestro Señor Jesucristo en la vida de él y lo levantan otra vez vivo. Pero yo escuché, hermanos, una vez un pastor en una congregación que dijo, después testificó y dijo que cuando él escuchaba que estaba predicando otra persona, porque ponía otras personas ahí de la congregación a predicar, y dijo, cuando otra persona estaba predicando, dijo, a mí me entró un espíritu de sueño, dijo, y no me podía yo levantar y me sentía y me quedaba dormido y cabeceaba y me levantaba y otra vez me dormía, y regañó a la congregación, dijo, y nadie de ustedes se dio cuenta para venir a orar por mí, para liberarme de ese espíritu de sueño. No era un espíritu de sueño, hermanos, y no había que liberarlo, ni atar, ni reprender, ni nada. Simplemente o estaba aburrido, o se había desvelado un día antes, o no sé, pero no existe tal cosa como el espíritu de sueño. Si no, imagínense en la noche, pues a todos nos cayera ese espíritu cuando nos quedamos todos dormidos. Entonces, no es que en la noche todos nos endemoniamos cuando nos da sueño y que tiene que ser reprendido ese demonio. Es algo que nos pasa, nada más. Ahora, hay un pasaje, hermanos, en Isaías capítulo 29, versículo 10, que menciona el espíritu de sueño. Entonces, alguien ahorita que yo estoy diciendo esto puede decir, no, está mal. Isaías 29, 10 dice, fíjese bien lo que dice, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño. Entonces aquí alguien que no, como dijo el apóstol Pedro, los inconstantes, los indoctos que tuercen las escrituras, dicen hay un espíritu de sueño. Cuando te estás durmiendo en las congregaciones es que tienes un espíritu que te está dominando y que te está haciendo que te duermas para que no escuches la palabra de Dios. No, hermanos, puede ser el cansancio, puede ser tu carnota, pero no es un espíritu. Ahora, ¿a qué se refiere este texto con el cual sacan la idea del espíritu de sueño? En primer lugar, dice que ese espíritu lo derramó Dios. Y dice la razón, fíjese bien, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. ¿A qué se refiere, hermanos? No es que Dios derramó un espíritu de sueño en el pueblo de Israel y todos se quedaron dormidos. Está hablando espiritualmente. Es un sueño espiritual. Como a veces nosotros, hermanos, andamos despiertos, pero parece que estamos dormidos, porque no reaccionamos, porque no hacemos nada, porque no entendemos, andamos así todos apachurrados como si anduviéramos dormidos, pero no es un espíritu. En este caso dice, cerró los ojos de los profetas, es decir, la revelación de Dios, la palabra de Dios que llegaba a ellos, ya no les estaba llegando, estaban como dormidos. ¿Por qué? Dice el versículo 13, dice, pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado, como la guerra espiritual, hermanos. Son mandamientos de hombres, atar, reprender y creer y echar fuera el espíritu de esto y el espíritu del otro. Eso no es bíblico y eso no le agrada a Dios. Fíjese bien, hay que entender la diferencia, hermanos, entre un espíritu inmundo, estar endemoniado, y una obra de la carne. Las obras de la carne es el mal que por naturaleza está en nosotros. No quiere decir que estemos endemoniados. Quiere decir, como ya lo vimos también en un estudio, que el mal está en mí. Fíjese Santiago capítulo 1 versículo 13, para los que dicen espíritu de adulterio, espíritu de fornicación, espíritu de alcoholismo. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces ahí muchos interpretan y dicen, no, Dios no es. Son los espíritus y es Satanás. Pero Santiago dice en el versículo 14,
sino que cada uno es tentado, ojo, no dice por Satanás ni por los espíritus, cuando de su propia concupiscencia, de su propio impulso maligno que está en sus miembros, es atraído y seducido. ¿Qué significa esto? Después les dice, siguiendo el mismo contexto, en el capítulo 4 de Santiago, ¿de dónde vienen las guerras entre vosotros y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Y ahí les habla de la codicia, de la envidia y de cosas de la carne, de obras de la carne, que están en nosotros, hermanos, no de espíritus que haya que reprender. Si usted practica estas obras, no tiene que ser atado, no tiene que ser reprendido, no tiene que ser libertado, no tienen que ayunar por ustedes, no le tienen que echar fuera ningún espíritu. Se tiene que arrepentir. Dice Marcos capítulo 7 versículo 21, nuestro Señor Jesucristo, porque de dentro, esto lo dice cuando estaban hablando de que comer con las manos sucias contaminaba al hombre, y Jesús dice, no lo que entra en el hombre lo contamina, sino lo que sale. Ojo, que contamina al hombre no son los espíritus que vienen sobre él, sino lo que sale de él, y no porque tenga un espíritu adentro malo, sino porque tenemos aún en Cristo parte de nuestra naturaleza caída en nuestro cuerpo y de la misma maldad. Porque de dentro, dice, del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Entonces, espíritu de malos pensamientos, no existe eso. Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, espíritu de lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Espíritu de insensatez. Todas estas maldades, dice, no son espíritus, de dentro salen y contaminan al hombre. Y si estás practicando estas cosas, debes de arrepentirte, no entrar en una secta extraña a practicar la guerra espiritual antibíblica. Dice Gálatas capítulo 5 versículo 19, donde Pablo está hablando de los frutos del Espíritu, o va a hablar de los frutos del Espíritu en el verso 22. Pero antes de eso menciona las obras de la carne, y las obras de la carne son contrarias a los frutos del Espíritu, y las obras de la carne no tienen nada que ver con espíritus que nos dominen, sino con nuestros propios impulsos malignos que están en nosotros, que causan los pleitos, las guerras entre nosotros, como dijo Santiago, y que si estamos practicando eso, no debemos echarle la culpa a un espíritu. No, es que aquí me peleo mucho porque hay un espíritu de pleitos. No, es que yo adulteré porque me vino un espíritu de adulterio. No, dice la Biblia, no le eches la culpa a nadie. No es Dios, porque Dios no tienta a nadie. No es el diablo, porque un espíritu no vino sobre un creyente para hacerte pecar. Fuiste tú, la maldad que está en ti. Y dice Pablo, y manifiestas son las obras de la carne, ¿ve? No los espíritus malignos. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia. Entonces, espíritu de adulterio, no, dice la Biblia aquí, no es un espíritu, es una obra de la carne. Y te tienes que arrepentir. Si vives en fornicación es porque estás con un espíritu de fornicación, no. Es porque estás viviendo en la carne y te tienes que arrepentir. Lascivia, dice, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, dice a estas, acerca de las cuales os amonesto,
que, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque están viviendo conforme a la carne y no conforme al espíritu. No porque un espíritu malo vino y los hizo hacer esas cosas. Ahora, nosotros, hermanos, que vivíamos bajo todas esas cosas de la carne, bajo todas las obras de la carne, ya fuimos liberados, porque luego dicen, no, es que tú tienes que venir para ser liberado, una sesión de liberación, donde oremos por ti, donde hagamos, donde atemos, donde reprendamos, donde quebremos cadenas, donde te ungimos, donde... No, hermanos, Dios ya nos libertó de todas esas cosas. Fíjese bien, 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 en adelante dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán en el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Por cierto, no es un espíritu de homosexualidad tampoco, es una obra de la carne. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora fíjese bien. Y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados. ¿Se fija? No necesitas ser libertado, tú necesitas una guerra espiritual. No. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. No nos liberaron a gritos, a sombrerazos, a pataleadas, sino que nos liberaron en el nombre de nuestro Señor Jesús por medio de su Espíritu Santo. Somos libres de todas estas obras para no vivir practicándolas. Tenemos el poder para vencerlas. Nada tiene que ver, hermanos, con espíritus inmundos. Ahora, tampoco tiene nada que ver, hermanos. No es lo mismo una persona enferma que una persona endemoniada o una persona bajo el control de un espíritu. No es lo mismo, porque para ellos, les repito, sí, todas las personas que están enfermas tienen un espíritu. Y el espíritu se llama como la enfermedad. Como si los doctores, cuando le descubrieron la enfermedad, en realidad lo que hubieran visto era el espíritu, hermanos. Ahora, vamos a ver que hay casos, hermanos, en la Biblia que se nos dicen claramente que eran enfermos y otros eran endemoniados. Para eso vamos a leer en la Biblia, en Mateo capítulo 4, versículo 23. Dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad, ojo, y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Hace una diferencia, hermanos, entre los enfermos y los endemoniados. Marcos capítulo 1, versículo 32 y 33 dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. ¿Se fija? Todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. No a los endemoniados que tenían enfermedades. Eran dos cosas diferentes. Había enfermos que no estaban endemoniados y había endemoniados que no estaban enfermos y había endemoniados que estaban enfermos. Ojo, por eso viene la confusión, pero no podemos generalizar, hermanos. Vamos a ver aquí unos ejemplos. En Marcos 1, 23 al 26 dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces
diciendo: Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: Cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. ¿Esta persona, hermanos, estaba endemoniada o estaba enferma? Dice la Biblia que estaba endemoniada. Tenía un espíritu, pero no estaba enferma. Otro ejemplo que podemos ver está en Lucas 8 con el endemoniado gadareno. ¿Se acuerdan ese que estaba todo loco y que se hacía daño y corría desnudo y gritaba entre los sepulcros? Ese hombre, hermanos, estaba endemoniado, pero no estaba enfermo. Hay que ver esa diferencia, porque en estos tiempos, tristemente, todos los enfermos están endemoniados, tienen un espíritu de esto y aquello, y eso no es cierto. Marcos 10:46, fíjese bien. Aquí nos habla de un caso de una persona que está enferma, pero no está endemoniada. Es Bartimeo, el ciego. Dice que estaba sentado junto al camino, mendigando, y grita: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y lo callan, y él clamaba, y Jesús manda llamarlo, y van y le hablan a él, le dicen: ven. Fíjese bien, dice el versículo, estoy diciendo un poquito para no leer tanto, 51. Respondiendo Jesús, fíjese bien, estaba enfermo estaba ciego, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Algún espíritu salió de él, hermanos? No. Jesús reprendió a algún espíritu y le dijo: sal de él y vete de él. No, él estaba ciego, pero no estaba endemoniado, hermanos. En Marcos 7:32 podemos ver otro ejemplo. Dice, fíjese bien, Marcos 7:32. Estamos viendo ejemplos, hermanos, en la Biblia. Lamentablemente a la gente ahorita ya no le gusta leer, no le gusta estudiar la palabra, no le gusta ver los ejemplos en la Biblia, le gusta que hable y hable a alguien. El problema es cuando uno habla y habla, uno puede estar equivocado y estar enseñando cosas que no son, hermanos. Entonces aquí lo que estamos haciendo es corregir una doctrina que está bien arraizada en la iglesia y debemos de sacarla, pero para esto, para corregir, está la palabra de Dios. Acuérdense que dice Pablo a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir. Entonces vamos a leer aquí otro ejemplo de un enfermo que no estaba endemoniado. Marcos 7:32. Fíjese bien. Dice: y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiese la mano encima. Porque esta gente de la guerra espiritual, cuando saben que estás enfermo, no te quieren ni agarrar, porque también creen que si te ponen la mano encima se te va a pasar el espíritu de uno a ellos, y eso no, tampoco es cierto, hermanos. Pero bueno, ese es otro tema, dice. Y tomándole aparte de la gente, fíjese lo que hace Jesús: metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo: Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. ¿Salió un espíritu de él, hermanos? No. ¿Estaba endemoniado? No. Jesús le dijo: espíritu mudo y tartamudo, sordo y tartamudo, sal de él y no vuelvas más en él. No. Jesús lo trató como un enfermo, no como un endemoniado. Y si usted tiene una enfermedad, no quiere decir que hay un espíritu que esté sobre usted, el cual tiene que ser liberado, y que si no es liberado es porque usted no tiene fe, ni cualquiera de esas otras cosas que están inventando en la guerra espiritual. Hay muchos ejemplos en la Biblia, hermanos, de gente que estaba enferma nada más y no tenía ningún espíritu inmundo. Por ejemplo, los 10 leprosos.
la mujer que tenía desde hace 12 años flujo de sangre, ¿se acuerdan de esa historia? No estaban endemoniados, no tenían espíritus de flujo de sangre, no tenían espíritu de lepra los leprosos, estaban enfermos, nada más. Ahora, ¿por qué piensan que todos los enfermos están endemoniados? Porque hubo casos que nuestro Señor Jesucristo trató de enfermos endemoniados. Ojo, ya vimos casos de gente que estaba endemoniada, no estaba enferma. Ya vimos casos de gente que estaba enferma, no endemoniada. Ahora sí vamos a ver unos casos de gente que estaba enferma y endemoniada, pero no eran todos, hermanos. Como ahora ven que llega alguien a la iglesia paralítico, tiene espíritu de paralítico, y llega otro con migraña, tiene espíritu de migraña, y llega otro que tiene cáncer, es que usted trae un espíritu de cáncer. Nada de eso es cierto. Mateo capítulo 12, versículo 22. Dice, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo. Fíjese bien, estaba endemoniado, ciego y mudo. ¿Se acuerdan de Bartimeo? Ahorita lo leímos. Él no estaba endemoniado, estaba ciego nada más. Y vimos casos de gente que estaba nada más endemoniada. Está endemoniado, ciego y mudo. ¿Puede pasar? Sí, pero no es en todos los casos. Y le sanó, dice, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Ahora fíjese bien, Mateo 17, 14. Dice, cuando llegaban al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y le traen al muchacho. Y reprendió Jesús al demonio, el cual lo arrojó con fuerza, y quedó sano desde aquella hora. Hermanos, estaba endemoniado y enfermo. Ahora, por lo que dice este pasaje, parecía que este muchacho, aparte de estar ciego y lo que ya vimos y endemoniado, parecía que tenía como epilepsia. Y aquí hay un problema, hermanos, porque en las iglesias las personas de la guerra espiritual tratan a todos los que tienen epilepsia como si estuvieran endemoniados, como se caen al piso y se andan tragando la lengua y convulsionan. Y no es necesariamente así, hermanos. La epilepsia puede ser causada por un golpe en la cabeza. No es como que te caes un día al piso y te caíste al piso y antes de que te levantaras un demonio de epilepsia andaba pasando y se te metió. No, te caíste al piso, te dañas la cabeza y te viene la epilepsia. Entonces, por eso es muy importante, hermanos, saber si la persona tuvo un golpe cuando estaba niño y de grande se convulsiona. Entonces esas convulsiones, la raíz es ese golpe y ese daño en la cabeza, que se puede ver con una tomografía, no un espíritu de epilepsia, hermanos. Aguas con eso. Carlos Trejo, el cazafantasmas, tuvo una demanda hace muchos años, no supe qué pasó, porque agarró una persona que padecía de epilepsia, que babeaba, que se convulsionaba, que se retorcía, que se le ponían los ojos blancos, y él la grabó y la hizo pasar como un exorcismo, cuando la persona tenía diagnosticada por problemas de golpes en la cabeza una epilepsia. Entonces no es eso, hermanos. Ahora fíjese bien, en esta misma escena de este muchacho que llevan endemoniado y que se caía al piso y todo eso, pero contada por Marcos, dice la Biblia que Jesús le llamó espíritu mudo y sordo.
Y esas palabras, hermanos, de espíritu y mudo y sordo, hacen pensar a la gente que hay espíritus que producen, o más bien un espíritu que causa la mudera o la sordera. Entonces todos los sordos y todos los mudos están endemoniados. Imagínense, llega un sordomudo, hermanos, una congregación donde todos tienen estas ideas equivocadas y donde todos atan, arrebatan, reprenden y creen en el espíritu y este espíritu del otro. Y llega una persona haciendo señas, que le hicieron señas y que le dijeron que fuera al templo para que oraran por él, no sé. Y los hermanos ven que no oye y ven que no habla. Piensan que tiene un espíritu mudo y sordo y que está endemoniado. Nadie le quiere poner las manos. Y si acaso oran por él, reprenden y atan y echan fuera al espíritu mudo y sordo, cuando esa no es la forma de tratar a una persona así, hermanos. Dice Marcos 9:25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo, acuérdate que reprender es decir, es regañar, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. ¿Por qué dice espíritu mudo y sordo, hermanos? Porque cuando llega ahí mismo en el Evangelio de Marcos el papá, le dice el papá que tiene un espíritu mudo. Dice Marcos 9:17. Y respondiendo uno de la multitud dijo, maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Ahora, el problema está aquí con la traducción. Un espíritu mudo no es un espíritu que causa eso, sino que él estaba endemoniado y ese demonio no le permitía hablar. Entonces, dice, maestro, en otra versión, traje a mi hijo para que lo sanaras, está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar. Entonces, cuando Jesús lo echa afuera, le dice, espíritu mudo y sordo, sal de él y no entres más en él. Otra versión dice, espíritu que impides que este muchacho oiga y hable, te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él. Ahora, yo no sé si se acuerdan, hermanos, en Lucas 1 tiene una visión de un ángel, llega ahí el arcángel Gabriel con el papá de Juan el Bautista que estaba ministrando en el templo, y como él no creyó que iba a tener un hijo, no le creyó al ángel que había sido enviado por Dios para decirle que iba a tener junto con Elisabet a Juan el Bautista, se quedó mudo. ¿Se acuerdan que se quedó mudo? Y él no pudo hablar hasta que nace Juan, y escribe él en una tablita y le ponen, ¿cómo se va a llamar? Y él le pone Juan, y cuando pone eso, es cuando se libera su lengua y él vuelve a hablar. Pero no significa, hermanos, que a él le vino un espíritu de mudez, significa que Dios lo hizo que se quedara mudo por su incredulidad. Pero si alguien hubiera reprendido, si alguien hubiera atado al espíritu que tenía el papá de Juan el Bautista, pues no hubieran podido hacer nada, porque no era un espíritu, hermanos. Vamos a terminar este tema con un pasaje, y no los vamos a poder abarcar todos, hermanos, porque son muchísimos. Pero si alguien escucha este estudio y tiene conocimiento de un pasaje donde él cree que sí existe el espíritu de esto, el espíritu de aquello, ya sea una enfermedad, una actitud, una obra de la carne, nos lo puede dejar en los comentarios y lo podemos analizar, porque puede que usted tenga uno que no alcancemos a ver aquí por el tiempo, nada más seleccione unos. Vamos a ver uno donde se dice en el Evangelio que alguien tenía espíritu de enfermedad, porque hay gente que cree eso también, el espíritu de enfermedad. Y cuando una persona con espíritu de enfermedad se muere, ese espíritu de enfermedad sale de esa persona y entra al familiar que sigue. Ya ve que hay enfermedades genéticas hereditarias, y ellos dicen, no es genética, no es herencia, es que el espíritu del abuelito, que era borracho, cuando él se muere, salió y se metió al hijo y se hizo borracho, y luego salió y se metió al nieto y se hizo borracho, o con diferentes enfermedades. Si tenía cáncer el abuelo,
el espíritu de cáncer salió y entra al padre, y cuando el padre se muere de cáncer, el espíritu de cáncer sale y entra al hijo, pero no es así, hermanos. Esas son puras mentiras que tienen que ver con la guerra espiritual, con las maldiciones generacionales y todas esas cosas que fueron inventos de los hombres para sacar dinero. Dice Lucas capítulo 13, versículo 10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había ahí una mujer que tenía, desde hacía 18 años, dice, tenía espíritu de enfermedad. Y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Y aquí alguno puede decir, lo que él está diciendo es mentira, porque siempre que veo yo una prédica, un estudio, algo bueno, donde enseñan el contexto y todo, abajo dice, no es cierto, este pasaje dice, y siempre hay hermanos que están atacando, hermanos. Y alguien puede tener este pasaje y decir, ahí dice que esa mujer desde hace 18 años tenía un espíritu de enfermedad. ¿Cómo está ahí la cosa? Si dices que los espíritus o los demonios no son los causantes de las enfermedades, entonces ¿por qué Lucas dice que esa persona tenía un espíritu de enfermedad? Bueno, lo primero que tenemos que ver, hermanos, es que si esta mujer tuviera un espíritu de enfermedad, como se entiende, entonces cuando Jesús la sana, debió echar fuera el espíritu. Ojo con eso. Vamos a ver el versículo 12. Cuando Jesús la vio, fíjese bien, a la mujer que tenía un espíritu de enfermedad, vamos a suponer que estaba endemoniada y que tenía un espíritu que le estaba causando esa enfermedad. Fíjese bien. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Como le dijo a la mujer del flujo de sangre, como le dijo a los leprosos, como le dijo a Bartimeo, tratándola como una persona enferma, no como una persona endemoniada. Eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella. No le dijo al espíritu, sal de ella, cállate y no vuelvas más a entrar en ella, y te reprendo y te ato y te echo fuera. No, dice, puso las manos sobre ella, cosa que muchos no quieren hacer para que no se les pasen los demonios. Y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. ¿Usted ve un espíritu inmundo saliendo de ella? No. Lo que vemos es una mujer enferma que fue sanada. No estaba endemoniada. ¿Por qué dice entonces que un espíritu de enfermedad? Bueno, hermanos, lo primero que tenemos que entender es que Lucas era un doctor, Lucas era un médico, y él puso las palabras en griego para de alguna manera diagnosticar la enfermedad de esta mujer. Y en las palabras del griego, hermanos, dice que tenía un espíritu enfermo o de debilidad. Es decir, era una mujer que estaba enferma y que tenía mucha debilidad. Por eso el contexto inmediato dice, y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Las personas, los adultos mayores, ¿por qué se van encorvando, hermanos? Porque se van haciendo débiles. Entonces esta persona tenía una debilidad en su cuerpo, un espíritu enfermo, que Lucas escribe en el griego y que se traduce como espíritu de enfermedad, que la hacía andar toda encorvada y agachada y no se podía enderezar. Eso es lo que significa. Pero no significa que estaba endemoniada, y por eso Jesús no echó fuera ningún demonio, sino que solo la sanó. Ahora, alguien puede decir, si yo corto aquí, tramposo, más abajo menciona que la enfermedad se la había causado Satanás. Bueno, vamos a leerlo también, porque no tenemos ningún problema con eso. Dice, pero el principal de la sinagoga, fíjese bien, ahí el religioso, el líder amargado, enojado de que Jesús hubiera sanado el día de reposo,
dándole más importancia a las leyes ceremoniales, a los rituales, a lo externo, que a la compasión, al amor y a la misericordia. Dice, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. ¿Se imagina, hermanos? Acababa Jesús de levantar a una persona enferma desde hace 18 años. Había hecho un milagro delante de ellos. Y dice el de la sinagoga, el líder amargado, hay 6 días para trabajar. El sábado es día de reposo. Vengan de lunes, de domingo a viernes, para que los sanen. No vengan para ser sanados hoy. ¿Se imagina la amargura que este hombre tenía? En lugar de que glorificara a Dios, en lugar de que reconociera a Jesús como el Mesías, no, dijo, hoy no es día para ser sanado. Bueno, entonces el Señor le respondió y le dijo, hipócrita. Órale, eso es todo, Jesús. Hipócrita, dice, y luego le dice por qué es un hipócrita. Porque estaba diciendo que no se debía hacer algo cuando él hacía ciertas obras en el día de reposo también. Jesús le dice, fíjense, dice, entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita. Dice, cada uno de vosotros, refiriéndose a los líderes amargados que lo estaban criticando, no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Ahora fíjese bien, porque ahorita Jesús va a mencionar al diablo y va a mencionar desatar. Y no quiero que se me confundan otra vez y piensen que es bíblica la práctica de desatar. Jesús le está diciendo a este amargado hipócrita, ¿quién de ustedes en el día de reposo, porque es día de reposo, no desata a su buey o a su asno y lo lleva a beber? Y usa la palabra desatar, porque los animalitos estaban atados y dice, aunque sea de reposo, tú lo vas a desatar y lo vas a llevar a tomar agua. Ahora, haciendo una comparación, no enseñando guerra espiritual, dice el versículo 16, y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años. ¿Por qué dice que la había atado? Porque está haciendo una analogía de los animales atados que los líderes amargados religiosos desataban en el día de reposo para que fueran a tomar agua, y a esta hija de Abraham que Satanás había atado como si fuera ese animal desde hace 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Es decir, dice Jesús, ella vale más que los animales. Ustedes desatan a sus animales para tomar agua. Yo desaté a esta mujer que había sido atada por Satanás desde hace 18 años. Ahí hay 2 cosas. Número 1, el atar, repito. Jesús no la desató diciendo te desato. Jesús dice que le dijo, ven, tu fe te ha salvado, le puso las manos y ella sanó al instante. No fue hecho la pronunciación de decir te desato. Lo dice para referirse a cómo era desatado un animal. 2. Dice que Satanás la había atado desde hace 18 años. Es decir, que la enfermedad, hermanos, efectivamente fue causada por Satanás. Pero el que la enfermedad hubiera sido causada por Satanás no significa que ella estaba endemoniada. Ojo con eso. Efectivamente, algún demonio, algún espíritu, no sabemos por qué, no sabemos cómo, pero le causó esa enfermedad. Pero no significa que el espíritu estaba dentro de ella causándole esa enfermedad y que ese espíritu debía ser atado, reprendido, echado fuera. No, ella simplemente necesitó que oraran por ella para ser sanada. Usted debe recordar que Job, en el libro de Job, nos dice quién enfermó a Job. Lo enfermó Satanás.
por autorización de Dios. Ojo, eso no le gusta a muchos, pero es cierto. Y él hirió con una sarna maligna a Job, y Job estaba enfermo, pero Job no estaba endemoniado. Y si los amigos de Job hubieran llegado a atar el espíritu de enfermedad, a reprenderlo o a echarlo fuera, no hubiera pasado absolutamente nada, porque él no tenía un espíritu de enfermedad. Él estaba enfermo, lo había herido Satanás, no estaba endemoniado, y con el propósito de Dios de probarlo, nada más. De modo que la enfermedad que viene a tu vida puede ser una prueba, no necesariamente que estés endemoniado y que tengas un espíritu y todas esas cosas que inventan. El apóstol Pablo, hermanos, también sabemos que dice en los Hechos capítulo 12, después de que él cuenta que fue al tercer cielo y que recibió ahí revelaciones de Dios, él, y que nadie más, ya dijimos, que puede ir al cielo y estar contando todas las cosas que vio. Ahí tenemos ese estudio que se llama Testimonios de ir al cielo y al infierno, verdad o mentira, por si no lo han oído, hermanos. El chiste es que después de eso, y para que no se exaltasen sobremanera debido a las revelaciones que le habían sido dadas, se le fue enviado un mensajero de Satanás para que lo abofeteara. ¿Se acuerda de eso? Pero el apóstol Pablo no estaba tampoco endemoniado. Él le pidió a lo largo de 14 años a Dios, en 3 ocasiones menciona, que lo quitara, que quitara ese aguijón, que le quitara esa molestia que le había venido como un mensajero de Satanás, que lo abofeteara. A lo cual Dios le había respondido: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Si alguien, hermanos, de los Efesios, de los Corintios, de los Filipenses, de los Gálatas, hubiera ido con el apóstol Pablo y hubiera echado fuera el espíritu de aguijón, o lo hubiera reprendido, o lo hubiera atado, o hubiera ayunado, o lo hubiera ungido, o hubiera dicho que lo queman con la sangre de Cristo, o todas esas prácticas equivocadas de la guerra espiritual, no hubiera pasado nada, porque no estaba endemoniado, no era un demonio, no era un espíritu, por lo cual debemos tener mucho cuidado, hermanos. Todas las obras de la carne que usted esté practicando no es porque un espíritu lo esté haciendo que las haga, es porque usted las está haciendo porque está cediendo a la carne, y porque si lo hace de continuo, muy probablemente ni creyente es, porque los creyentes tenemos el poder para ya no ser esclavos del pecado, hermanos. Si usted pasa por un día de tristeza, es un sentimiento que usted tiene, no es un espíritu de tristeza, no es un espíritu de depresión, no es un espíritu de angustia, no es un espíritu de sueño. Y si usted tiene una enfermedad, hermanos, no necesariamente es un espíritu maligno que vino a su vida y que Dios lo está castigando y que usted no está bien delante de Dios. Ojalá, hermanos, ojalá y este estudio llegue a muchos hermanos sinceros, que como el apóstol Pablo hacía muchas cosas pensando, eran cosas incorrectas, estaba persiguiendo a la iglesia, pero él estaba pensando que estaba haciendo lo correcto, y después de que recibió la revelación de Dios, él cambió. Ojalá y estos estudios lleguen a muchos hermanos que, como el apóstol Pablo, ellos pensaban que sí se debía atar, ellos pensaban que sí se debía reprender, ellos pensaban que sí existía el espíritu de Coca-Cola y el espíritu de antojo y el espíritu de ira y el espíritu de adulterio y el espíritu de todo eso, pero que ahora por medio de esta palabra, hermanos, reciban la revelación de Dios y sean libres de todos esos ritos que parecen brujería, hermanos, metidos en la iglesia, esas ridiculeces, hermanos, para que no se vean como Don Quijote peleando contra los molinos de viento cuando en realidad no había nada. Así se ven los cristianos cuando al final de las reuniones están gritando, pataleando, manoteando, hablando en lenguas,
declarando, atando, reprendiendo a espíritus de esto y de aquello en la ciudad. Y si alguien me dice que no es cierto y que sí son espíritus, entonces ¿qué pasa con el espíritu del coronavirus? Si sí son espíritus, hermanos, porque si al final de este video alguien dice, pero sí son, porque siempre se va a quedar alguien así. Yo digo que sí son, ok. Entonces el espíritu, o más bien el coronavirus es un espíritu. Échalo fuera, átalo y repréndelo. Y me dices qué pasó. Declara con tu boca que el espíritu de coronavirus se va, que se vacían los hospitales de gente enferma, que todos son sanados, y fírmalo en el nombre de Jesús, y vas a ver que no va a pasar nada. No porque no tengas fe, es porque lo que estás haciendo no es bíblico. Y algo que no esté enseñado en la palabra de Dios no debe ser practicado por nosotros, porque no es voluntad de Dios y Dios no respalda tales prácticas. Dios me los bendiga a todos, hermanos. Espero que les haya gustado este estudio. A veces hay estudios donde es necesario leer mucho. Yo sé que a la carne se le hace pesado, pero no hay forma, hermanos, diferente para corregir algo tan arraigado como la guerra espiritual, si no es por medio del poder de la palabra de Dios. Y leyendo la palabra de Dios, así como el Señor dijo en Génesis, sea la luz, y fue la luz, que sea la luz, hermanos, dentro de sus corazones por medio de la palabra que leímos, y Dios les dé la revelación para la gloria y la honra de su nombre. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga a todos, hermanos, y nos vemos primeramente Dios en el próximo estudio.